si hay algo más contradictorio que esto, algo tan antiguo que puede estar de moda, son las monjas, Celeste. Sí, sabes que Rosalía presentó su disco Lux, que la tapa, digamos, la imagen es ella con una especie de hábito ajustado, un rosario y un velo de novicia. Y en una entrevista que dio sobre la inspiración que motivó su disco, ella habló de deseos insatisfechos. Dijo en realidad que ella tenía muchos deseos que sabía que esta sociedad no podía satisfacer. Habló de vacío. Se definió como Bolsel, que significa célibe voluntaria. Después vamos a hablar de eso. Y en ese contexto dijo que ella admiraba a las monjas, que consideraba que eran ciudadanas celestiales. Obviamente que esto tuvo mucha repercusión porque Rosalía es la persona más mainstream, creo, hoy que existe en el mundo. Ella dice algo y bueno, y se reproduce en todas partes. Pero no los es colegios algo católicos de la Argentina dijeron, ¡vamos! No necesariamente. No pasó. No necesariamente. Veamos, o sea, porque les decía esto, ¿no? Lo que dice ella repercute mucho, pero no es para nada excepcional, me parece. Después de la pandemia, sobre todo en redes sociales, empezaron a circular muchos contenidos sobre la vida de las monjas, sobre la vida en el convento y versiones seculares conectadas con esta idea de alejarte un poco del ruido de la sociedad contemporánea, como retiros de lectura, retiros de silencio, todo ese tipo de cosas. Aparecen también las monjas con estas miradas diferentes sobre su vida en producciones culturales. Solo por mencionar dos libros de autoras argentinas recientes está Las niñas del Naranjel, de Gabriela Cabezón Cámara, que reimagina otra vida de la monja alférez, que fue una persona que existió en la vida real en la época de la colonia. Y después también está Las Indignas, que es una novela de Agustina Basterrica, también una escritora argentina, que transcurre en un convento en una era posapocalíptica ambiental, que también está muy buena. La última película que ganó el Festival de Cine San Sebastián, un festival de cine muy importante, es Los Domingos, que antes veíamos la imagen, el afiche, digamos, que es sobre una chica, una adolescente, ambientada ahora, ¿no?, que decide que quiere ser monja de clausura y todo lo que provoca eso en su familia. Esa es la película que ganó el Festival de San Sebastián. Y ahora en muy poquitos meses, en enero, se publica en castellano un libro que se llama Sabiduría de convento, cómo las monjas del siglo XVI pueden salvar tu vida del siglo XXI, que surge de un podcast que se llama Las hijas de Felipe, que aprovecho, se los recomiendo porque está muy bueno, que es que hacen dos académicas. El podcast no es académico para nada, es muy divertido, que se llaman Ana Garría y Carmen Urbita, que eso es justamente sobre la vida de monjas del barroco. Siempre hubo un misterio y también una especie de morbo alrededor de las monjas, porque nadie sabe bien qué hacen en un convento. Claro. Pero bueno, ¿qué fantasías despiertan hoy? Creo que pasan varias cosas a la vez. Primero, para despejar un tema obvio, por supuesto hay algo de moda, de estética. La imagen de Rosalía monja circula en un contexto de hipersexualización de las mujeres que queda intacto, no se inmuta y listo. No tiene nada que ver con una monjita. No tiene nada que ver, obvio. Después, lo que sí creo que hay es un renovado interés por lo espiritual, que no es exclusivamente religioso. De hecho, no hay una vuelta a las iglesias o una vuelta a la institución religiosa que se podría incluir en algunas tendencias conservadoras sí que se observan en sectores de la juventud. Creo que tiene más que ver con la fantasía esa, con la búsqueda de una vida menos dictada por el trabajo, por las cosas, por el dinero, y el deseo de una vida más contemplativa en la que podamos hacer, o sea, que podamos hacer más cosas que no estén necesariamente conectadas con la productividad constante, donde el ocio también tenga un lugar. Es como que lo místico y lo espiritual aparecen como un opuesto a las exigencias y las imposiciones sociales y no como una motivación o una vocación religiosa. Hay una escritora española que se llama Begoña Méndez, que publicó hace poco un ensayo que se llama Místicas, que tuvo una repercusión muy importante en España y a ella misma la sorprendió. Y cuenta en una entrevista que cree que el interés sobre el misticismo, sobre todo entre las mujeres, textual de ella, dice, tiene que ver con el hartazgo del mundo capitalista que trata a los cuerpos y a los afectos como mercancías. Y la verdad es que nos suena extraño que pase eso, o sea, que tenga esa repercusión cuando es bastante difícil encontrar espacios que no estén atravesados por la mercantilización y por esas lógicas. Esto incluye obviamente las relaciones sexoafectivas, y acá voy a la idea que menciona Rosalía en la entrevista de Bolsel, de célibe voluntaria, que circula también conectada con otra idea que es el heterofatalismo, que es el cansancio de las mujeres heterosexuales de las relaciones con los varones, sobre todo con las dinámicas de poder, con las conductas sociales, menos con las personas, con los varones en sí. Un cansancio en el que interactúan aplicaciones y redes sociales que no son las culpables, pero sí juegan un rol muy importante en la reproducción, en la retroalimentación de esas conductas.
Pero bueno, ¿por qué las monjas? Primero hago una aclaración, nada de esto atenúa ni desdice las denuncias contra la iglesia, su rol patriarcal. De hecho, que sean las monjas, por ejemplo, y no los curas, Claro. Lo que provoca esa fantasía también tiene mucho que ver con el lugar de las mujeres en la iglesia, que en la jerarquía católica en general suele estar bastante abajo. Pero la fantasía de la vida en el convento tiene más, creo que tiene más que ver con ese alejarse del ruido, alejarse de la hiperconectividad, del WhatsApp que todo el tiempo está demandando tu atención, de la hiperproductividad. Y subrayo fantasía porque creo que no está apelando a una cosa nostálgica, a una vuelta de la vida del pasado, sino a sacarse de encima las cosas que nos molestan de la vida actual. Pero bueno, tampoco está planteando este deseo transformaciones, sino más bien un escape. Y también pasa otra cosa, que al haber estado invisibilizadas tanto tiempo, que es lo que pasa también mucho con aspectos femeninos, existe un misterio alrededor de estas mujeres que burlaban de alguna manera las reglas. Porque en el siglo XVI y XVII, además de la vocación religiosa, por supuesto era un aspecto muy importante, muchas veces los conventos eran una vía de escape al matrimonio obligatorio, a tener 10, 12 hijos, porque realmente no había muchas más alternativas. Es lo que pasó concretamente con monjas súper conocidas como Santa Teresa de Jesús, que simplemente no quería casarse y así entró a un convento. O Sor Juana Inés de la Cruz, que lo que quería era dedicarse a escribir. Entonces, su única opción era meterse a monja y dijo, bueno, yo me meto monja porque yo lo que quiero hacer es esto. Un cuarto propio. Bueno, claro, por Lo eso, o busco sea, ahí. y en los conventos también piensan que en esos momentos eran los pocos lugares donde una mujer podía educarse, acceder a la cultura, acceder a la ciencia. Claro. Era bastante concreto. La fantasía, por eso creo que se vuelve atractiva porque te invita a vivir fuera de los roles tradicionales, pero también fuera de las imposiciones de los roles modernos que pesan sobre todo sobre las mujeres. Y si hay algo religioso en esas búsquedas y en ese escape, creo que tiene que ver con algo que decía Karl Marx, que siempre, o sea, circula mucho la parte de la religión es el opio de los pueblos, pero es una frase más compleja y es más amplia. Él, por ejemplo, decía, la miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. Dice, es el corazón de un mundo descorazonado, el alma de un mundo que no tiene alma. Y ahí el opio del pueblo. Claro, y ahí recién venía el opio del pueblo. También creo que tiene que ver con algo que decía León Trotsky, revolucionario ruso, que él decía que las religiones suelen tener una traducción del caos del mundo, que te dan certezas en un mundo que es tremendamente incierto. Eso lo plantea en un texto cortito, muy lindo, donde él está pensando cómo discutir con las ideas que reproducen las religiones, y él dice que para disputar ese poder hay que empezar por abolir el caos en la tierra. O sea, que si vos no podés con eso, es muy difícil discutir las ideas que tratan de explicarlo. Claro, solo como batalla cultural, diríamos hoy, ¿no? Convencer a la gente, no creas, mientras las contradicciones siguen. Claro, mientras los problemas siguen estando delante tuyo. En las sociedades en las que vivimos, que son súper irracionales, recontra caóticas, no suena tan raro que un montón de gente se refugie en las religiones, en el misticismo, incluso en la astrología, por ejemplo, que hoy ya se considera casi una religión medio secular. Claro. También hay gente que se refugia en su familia, en sus comunidades, que van construyendo, que buscan otras formas de vivir, pero me parece interesante pensar no solamente vivir una vida en la que vos tengas que buscar un refugio y buscarte un escape y un lugar para salvarte. También podemos pensar cómo construir sociedades en las que todas las personas puedan vivir como quieran, puedan vivir en libertad y no estemos viviendo todo el tiempo pensando cómo nos escapamos.